Hola chicos, ¿qué tal están? Hoy estaremos desarrollando la última parte de nuestro contenido de Física 2, ¿sí? Así que estaremos haciendo ejercicios así variados de lo que sería la última parte de ondas. La verdad que estaría analizando un ejercicio así de ondas ya apuntando más hacia lo que sería el capítulo de sonido, ¿sí? Entonces, sin eh, más cosas que decir, ya voy a empezar a desarrollar estos ejercicios. Les voy a presentar el ejercitario. A ver, ahí les comparto, este es el formulario, esta es una clase que yo había hecho hace un tiempo, ¿verdad? Vamos a hacer también algunos ejercicios de acá. Bastante completo para la parte de sonido, ¿sí? O sea, esta última parte especial para su examen. Y bueno, lo que quiero es empezar con este ejercicio, ¿sí? Fíjense que me habla de una varilla de cobre de 1 metro de longitud que está sujeta por un punto tal como se indica en la figura, ¿verdad? Cuando la varilla vibra longitudinalmente produce ondas estacionarias en el tubo de Kuhn que tiene aire a 300 Kelvin. Bueno, voy a comenzar a dibujar este sistema. Una varilla que está pegada acá, dice que tiene una longitud de 1 metro y la temperatura en el tubo de Kuhn es de 300 Kelvin. Después, observándose que los montones de serrín de corcho formados dentro del tubo distan 4.95 metros. Entonces acá se forma así. Entonces, esta distancia dice que es 4.95 centímetros. Y pregunta cuál es la velocidad de la onda en el cobre si es que tenemos R, la constante universal de los gases, 8,31. También nos da gamma y la masa molar. Dice que gamma es 1,4 y la masa molar 28,8. ¿Sí? Entonces, para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que analizar es qué ocurre con este sistema, ¿verdad? Lo que se va a hacer es, esta barra se va a hacer, a ver, voy a dejar de compartir la pantalla, no olvidé de eso, a ver, volvemos, ¿sí? Ahí vamos a analizar qué es lo que ocurre en este sistema, ¿sí? Lo que pasa es que esta varilla se hace vibrar longitudinalmente, entonces se forma, o vamos a decirle que cuando esto vibra, va a pasar esto. Yo no sé, ¿verdad? Pero se va a formar algo así. Y en este punto, ven que en estos puntos sí o sí está fija la varilla. Entonces, ¿qué pasa? Estos puntos no van a tener ningún desplazamiento. Es decir, yo puedo decir que esto es un nodo y esto también es un nodo, ¿sí? Ahora, en una varilla, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, acá sí o sí tengo un nodo y este extremo sí o sí, ¿qué va a ser? Va a ser un antinodo, ¿sí? Entonces, si se fijan en el ejercicio, me dice que la longitud de la barra es de 1 metro. Entonces, esto me dice que es 0,25 metros, ¿sí? Bueno, esto empieza a oscilar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que produce? Acá produce una onda estacionaria en el tubo de Kuhn. ¿Por qué? Porque primero se desplaza una onda para acá y se refleja en esto. Entonces, ya vimos lo que es una onda estacionaria, ¿verdad? En el video anterior. ¿Qué es lo que ocurre acá cuando
se superponen estas ondas, la incidente y la reflejada. Existen algunos puntos en donde se forman nodos y algunos en donde se forman antinodos. ¿Cómo yo puedo ver eso acá dentro del tubo de Kuhn? Mediante estos, vamos a decirle, esto es como un polvito. Ahí me habla el ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo estos puntos y tengo su distancia, ¿sí? Tengo la distancia entre ellos. Ahora, estos serían como vamos a decirle, antinodos, o estos puntos serían como los nodos. Entonces, esta onda se transmite de la varilla al tubo de Kuhn. Vamos un ratito al formulario y les voy a mostrar algo muy interesante, ¿sí? Porque recuerden, ¿qué es lo que me pide? La velocidad, a ver, la velocidad de la onda en el cobre, es decir, en la varilla. Y para eso les vuelvo a compartir la pantalla y vamos al formulario, ¿sí? Fíjense acá, yo tengo que la velocidad, fíjense acá, la velocidad en el tubo de Kuhn, así para esa onda, vamos a decirle, fíjense que acá tengo la formulita, ¿sí? Fíjense, es gamma por R por la temperatura sobre la masa molar. Entonces, ¿qué yo puedo hallar? Puedo obtener, puedo hallar esta velocidad la velocidad de la onda sonora en el tubo de Kuhn. Voy a anotar esa formulita, ¿sí? Es raíz de gamma por R por T sobre la masa. Y fíjense que yo tengo todos estos datos. Entonces, ¿qué puedo obtener? Yo puedo obtener acá la velocidad en el tubo de Kuhn. Ahora, algo muy importante también. Vengo acá al formulario y les muestro, ¿sí? A ver. Acá está, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, esto. Es en este gráfico que se ve acá. ¿Qué es lo que ocurre? Acá esto puede mostrar o se puede observar que la distancia entre este punto y este punto sería la distancia entre un antinodo y un nodo. Y nosotros eso ya estuvimos viendo. ¿Cuál era la distancia que hay entre nodos? Fíjense, la distancia que hay entre nodos era lambda sobre 2. Vamos a ver, dejo de compartir y vuelvo acá, ¿sí? Y vamos a analizar para ver qué es lo que buscamos. Acá, yo sé que la distancia que hay entre nodos es lambda sobre 2. Y la distancia que hay entre un antinodo y un nodo es la mitad de lambda sobre 2. Es decir, lambda sobre 4. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo hallar la longitud de onda que tiene la longitud de onda acá en la varilla. ¿Cómo va a ser? Acá voy a escribir. En la varilla, lambda sobre 4 es igual a 0,25 metros. ¿Por qué? Porque fíjense que esto es un antinodo y esto es un nodo. De acá, lambda me sale igual a 1 metro. Ya tengo la longitud de onda acá en la varilla, ¿sí? Y yo tengo que recordar que la velocidad que tiene la onda va a ser igual a la longitud por la frecuencia, ¿sí?
Fíjense que acá la onda se va a transmitir de la varilla al tubo de Kund. Entonces va a variar esa velocidad como también la longitud de onda. Pero ¿qué es lo que va a permanecer igual? La frecuencia de oscilación. Es decir, la frecuencia que tengo en la varilla es igual a la frecuencia que tengo en el tubo de Kund. ¿Sí? Ahora, ¿a qué es igual la frecuencia según esta fórmula? Fíjense que la frecuencia de la varilla va a ser la velocidad del sonido o de la onda en la varilla dividido, ¿qué cosa? La longitud de onda I. Y esto, ¿a qué va a ser igual? A la frecuencia en el tubo. ¿Cuánto es la frecuencia en el tubo de Kund? Va a ser la velocidad del sonido en el tubo dividido la longitud de onda ahí en el tubo de Kund. Acá, ¿qué también nos dio de datos? Fíjense, esto es la longitud de onda acá, en el tubo de Kund. ¿Por qué? Porque yo sé la distancia entre estos dos puntos que va a ser lambda sobre 2. ¿Sí? Entonces, esto sería la longitud de onda en la varilla. ¿Y cuánto va a ser la longitud de onda en el tubo? Va a ser, acá voy a escribir, acá abajo no, en el tubo, lambda sobre 2 es igual a 4,95 centímetros. Entonces es por 10 a la menos 2. De acá, la longitud de onda en el tubo me sale 9.9 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, fíjense, ya tengo la longitud de onda acá y también la longitud de onda en el tubo. Y puedo hallar la velocidad de la onda en el tubo y también puedo hallar la velocidad en la varilla. Vamos a ver cómo voy a hallar, esa velocidad en la varilla es justamente, a ver, leo acá el ejercicio nuevamente, lo que me pide. Sí, ¿cuál es la velocidad en el cobre? Entonces ya tenemos todo. Vamos a calcular ahí cuánto nos sale la velocidad acá en el tubo de Kund. Va a ser igual a raíz de 1,4 por R, 8,31 por 10 a la 7, por la temperatura 300 Kelvin dividido la masa molar, 28,8. Esto hay que tener mucho cuidado que todo esté en la misma unidad de medida y vamos a tener la velocidad en el tubo. Después, la velocidad en la varilla va a ser igual a ¿quién? La longitud de onda en la varilla, 1 sobre la longitud de onda en el tubo, 9,9 por 10 a la menos 2, por la velocidad del sonido en el tubo, que ya puedo hallar de acá. Y finalmente, la velocidad de la onda en la varilla, a mí me quedó 3.517,2 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, este concepto era muy, muy importante. Ver que este punto no se va a desplazar, va a quedar quieto, entonces va a ser un nodo. Entonces, ese fue nuestro primer ejercicio, ¿sí? Para ir empezando. Ahora, vamos al siguiente ejercicio, ¿sí? Acá ya vamos a entrar en lo que es intensidad, nivel de intensidad y demás, ¿sí? Dice, el nivel de intensidad de la sirena de un barco percibido por un marinero en la cubierta a 10 metros de distancia de la misma es de 70 decibeles. Bueno, tengo una sirena, tengo un marinero que está a 10 metros de la sirena y dice que él escucha un nivel de intensidad de 70 decibeles. La velocidad del sonido acá, en este sistema, es 338 metros por segundo y me pide el nivel de intensidad a 1 kilómetro de distancia.
nivel de intensidad a 1 kilómetro. También me pide la distancia a la cual se va a dejar de escuchar la sirena y la potencia de la sirena. Bueno, vamos a hacer por partes. Dejo de compartir, aunque es muy interesante que les muestre las formulitas que vamos a utilizar. ¿Sí? Vuelvo a compartir esto y vengo acá al formulario. Fíjense, acá por ejemplo, en el formulario tenemos que para sonido tenemos que es una onda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sonido se percibe mediante la variación de presión, ¿sí? Entonces, tengo todo acá, ecuación de variación de presión de una onda. ¿Ven cómo la presión varía de acuerdo a una función coseno? O sea que es nuevamente senoidal. Acá tengo la velocidad de la onda sonora en un fluido, en una varilla. En el ejercicio anterior, por ejemplo, no podíamos utilizar esta formulita porque no conocíamos qué cosa, el módulo de Young ni la densidad. Acá, esta fue la formulita que utilizamos para nuestro tubo de Kundt. Fíjense, la velocidad del sonido, el cuadrado de la velocidad del sonido está en la misma relación que la temperatura en Kelvin, es decir, no es lo mismo la velocidad del sonido a 20 grados Celsius que a 0 grados Celsius, por ejemplo. Eso obviamente acá se puede ver que no puedo usar en Celsius, porque imagínense, 20 sobre 0, ahí ya me sale algo incoherente. Después, potencia del sonido, fíjense, es la intensidad por la superficie. También tiene esta otra fórmula que es un poquito más larga, vamos a decirle, y utiliza para la superficie, fíjense, 4pi por radio al cuadrado. ¿Por qué utiliza esta formulita? Porque el sonido se expande de forma esférica, ¿sí? Por eso utiliza superficie esférica. Acá tenemos que la intensidad del sonido también varía según la distancia. Esta formulita, por ejemplo, vamos a estar utilizando ya acá. Y fíjense, esto que tengo acá es el nivel de intensidad, es lo que nos dio de datos. ¿Se acuerdan que el ejercicio nos decía que el marinero escucha 70 decibeles? Bueno, esta beta es 70 decibeles, ¿sí? Es una forma de expresar, vamos a decir, es una escala para expresar el nivel de intensidad, ¿verdad? O la intensidad que podría tener el sonido, ¿sí? A ver, y bueno, entonces, vamos a utilizar para empezar esta formulita, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero hallar, yo tengo el nivel de intensidad del sonido. Voy a escribir acá. Nivel de intensidad es igual a 10 por logaritmo de i sobre i sub 0. ¿Sí? Dejo de compartir y volvemos acá. ¿Sí? Lo primero que voy a calcular es este nivel de intensidad. ¿Qué intensidad tiene? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el nivel de intensidad? Es de 70 decibeles. 10 por logaritmo de la intensidad que va a llegar a este punto. Fíjense que las ondas sonoras de forma esférica van expandiéndose, dividido i sub 0, que va a ser 10 a la menos 12. I sub 0 es 10 a la menos 12, sería vatios por metro cuadrado. Esto es el menor nivel de intensidad, ¿verdad? Que se percibe para el oído humano. ¿Por qué? Porque fíjense que si acá la intensidad que yo percibo es 10 a la menos 12, ¿qué va a pasar? Voy a tener logaritmo de 1. Y logaritmo de 1, ahí ¿qué va a pasar? Va a ser 0. Es decir, el nivel de intensidad que estoy escuchando va a ser 0 decibeles. Bueno, pero de acá
yo puedo hallar la intensidad que tiene el sonido acá. ¿Cómo va a ser 70 dividido 10? Quito el logaritmo y le multiplico por 10 a la menos 12. Esto sale 10 a la menos 5 vatios por metro cuadrado. ¿Sí? Esto es la intensidad que escucha esta persona. ¿Y qué me preguntaba el ejercicio? Me dice, el nivel de intensidad a 1 kilómetro de distancia. Entonces, esta es la intensidad a 10 metros. Yo sé que la intensidad, acá les voy a volver a presentar la pantalla. Formulario. Fíjense, la intensidad del sonido está en la misma relación que el cuadrado de las distancias o los radios que tienen, vamos a decirle, las ondas del sonido. Entonces, yo sé que esta intensidad es a una distancia de 10 metros. Entonces, 10 a la menos 5 por 10 al cuadrado es igual a ¿quién? La intensidad 2 que voy a tener a una distancia de ¿cuánto? De 1 kilómetro, es decir, 1000 al cuadrado. De acá puedo ver que la intensidad 2 es 10 a la menos 5 por 10 al cuadrado dividido 1000 al cuadrado. ¿Y qué pueden observar acá? Que la intensidad va a disminuir muchísimo. ¿Tiene lógica eso? Por supuesto. Mientras más alejado está este personaje, menor va a ser la intensidad que va a escuchar. Entonces, ¿cuánto va a ser la intensidad? De acá, esto sale 1 por 10 a la menos 9, es decir, 10 a la menos 9 vatios por metro cuadrado. Y como esto es, vamos a decirle, una medida que no es tan visible, ¿qué es lo que pasamos? Hallamos el nivel de intensidad. O sea que esto sería como pasar a decibeles, por decirlo de una manera. Entonces, el nivel de intensidad 2 va a ser igual a 10 por logaritmo de 10 a la menos 9 dividido 10 a la menos 12. Y de acá, este nivel de intensidad sale 30 decibeles. ¿Sí? Fíjense que este factor 10 es más bien para hablar esto de decibeles. Si yo no colocase este 10 y solamente hago la logaritmación de estos factores, esto sería, ¿qué cosa? 3 veles. O sea que sería 3V. Pero estamos acostumbrados a utilizar decibeles. ¿Sí? Eso sería el ítem A del ejercicio. El ítem B me dice la distancia a la cual la sirena dejará de ser audible. Bueno, voy a borrar nuestro primer ejercicio y vamos a analizar. ¿A qué distancia yo ya no voy a escuchar más la sirena? Y bastante sencillo, ¿verdad? Porque, ¿qué dijimos? Que va a dejar de ser audible cuando la intensidad final sea 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, si esta es la intensidad, ahí yo puedo decir que va a dejar de escucharse. ¿Y a qué distancia va a pasar eso? Y vamos a calcularlo nada más. Yo sé que 10 a la menos 5 es la intensidad a una distancia de 10 metros. Y esto va a ser igual a la intensidad a una, o sea, ¿a qué distancia va a ser esta intensidad? Va a ser de final al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que esto sería I1 por R1 al cuadrado igual a I2 por R2 al cuadrado. Entonces, lo que quiero es hallar esa distancia, que al calcular sale, les digo, 31.622 metros, aproximadamente, ¿verdad? Entonces, eso sería la distancia a la cual se deja de escuchar. Vamos a ver si sale 10 a la menos 5
por 10 al cuadrado dividido 10 a la menos 12 y raíz de esto. Sí, 31.622 metros. Y ahí ya nos vamos a escuchar. Y el último ítem me dice la potencia de la sirena. Bueno, fíjense que la intensidad está dado en ¿qué? En vatios por metro cuadrado. Entonces, para hallar la potencia, yo lo que voy a hacer es la intensidad, multiplicarlo por ¿quién? Por la superficie, ¿sí? Entonces, ¿conozco o no yo la intensidad que tiene a una distancia de 10 metros? Sí, acá calculé. Es intensidad, no nivel de intensidad. Fíjense que son diferentes. Entonces, es la intensidad 10 a la menos 5 por la superficie. ¿Qué dijimos? Que las ondas sonoras son esféricas. Entonces, la superficie que voy a utilizar va a ser 4pi por el radio, 10 al cuadrado. Entonces, la potencia de esta sirena sale 0,012 vatios. ¿Sí? Fíjense que esta es esa potencia, por ejemplo, que ustedes ven cuando compran un equipo de sonido, cuando compran un parlante, cuando compran algo tipo, eso que está en vatios, ustedes con esa potencia pueden calcular la intensidad. Fíjense, si a vos tu equipo de sonido te dice que tiene una potencia de 5.000 vatios, ¿qué es lo que haces? Vos podés situarte a una distancia de 3 metros y ¿qué podés calcular ahí? Tenés potencia, tenés superficie. Vas a poder calcular la intensidad. Y si tenés la intensidad y logaritmizás eso y multiplicás por 10, vas a tener el nivel de intensidad, es decir, en decibeles. Y para entender un poquito, fíjense, vuelvo al formulario. A ver, no, lastimosamente. Ah, acá está, acá está. Fíjense, nosotros en este ejercicio teníamos un nivel de intensidad de 70 decibeles. 70 decibeles corresponde a tráfico urbano intenso, dice. Fíjense, el umbral del dolor es 120 decibeles. Entonces, ahí pueden calcular, por ejemplo, a qué distancia se deben colocar de su equipo de sonido, ¿verdad? Para evitar este umbral del dolor. Y acá está, fíjense, una conversación normal, algo así como lo que están escuchando ustedes ahora, tiene 65 decibeles. Un murmullo, algo que es más bajo, va a tener una intensidad menor, va a ser de 20 decibeles. Y así sucesivamente. Esto es para tener una idea de qué es lo que ocurre. Bueno, y con eso, fíjense que terminamos nuestro segundo ejercicio. Vuelvo a presentar y vamos por el tercer ejercicio. Dice el ejercicio 6. En un estadio deportivo de forma rectangular de dimensiones 30 y 32 respectivamente, se colocan dos altavoces de igual frecuencia y con una diferencia de fases de 30 grados en dos vértices opuestos. Bueno. Tenemos lo siguiente en nuestro tercer ejercicio del día de hoy. Es un estadio de forma rectangular en donde acá tengo un altavoz A y acá tengo un altavoz B. ¿Por qué me dice que está en vértices opuestos? Diferencia de fase es de 30 grados, me dice, entre lo que emiten estos altavoces.
También, esto vamos a decir que es 32 metros y esto va a ser 30 metros. Y dice, un espectador ubicado en uno de los otros dos vértices escucha la misma intensidad cuando funciona solo uno cualquiera de los altavoces que cuando funcionan ambos a la vez. Bueno, acá en la esquinita está un espectador que dice que si suena solo B, él escucha una intensidad. Si suena solo A, él escucha solo una intensidad. Y si suenan ambos a la vez, escucha la misma intensidad. Hallar la frecuencia de los altavoces si la velocidad del sonido es de 348 metros por segundo. Bueno, dejo de compartir, a ver, y pasamos a la pizarra. ¿Sí? Ahora, lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es analizar cómo vamos a hallar la frecuencia que tienen estos altavoces. Bueno, para eso voy a analizar acá. Yo sé que frecuencia es la velocidad que tiene el sonido dividido su longitud de onda. Entonces, lo que tengo que hallar es la longitud de onda. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, en este sistema me dice que no importa si suena este solo, este o ambos, este señor siempre escucha una intensidad y de repente no, tipo, lo que podría pasar es que este señor nomás tenga problemas y siempre escuche lo mismo, ¿verdad? Pero vamos a analizar. La intensidad resultante va a ser igual a la intensidad 1 al cuadrado más la intensidad 2 al cuadrado menos 2 y 1 y 2 por coseno de el desfasaje y sí, coseno de el desfasaje total que va a haber entre esta fuente A y esta fuente B. Ahora, ¿cuánto debe ser esto para que, fíjense, la intensidad que él escucha, si suena I1 o I2, es la misma? Entonces, la I final vamos a decir que es I al cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? A la intensidad que procede de 1, que es I cuadrado, más I cuadrado menos 2I por coseno de delta phi. ¿Sí? No, ojo que no es exactamente este desfasaje. ¿Sí? Vamos a analizar por qué. Esto delta phi que yo estoy viendo acá, ¿qué es? Sería, si yo escribiese la ecuación de esto, ¿verdad? Va a ser, ¿qué cosa? Seno A por seno de kx menos omega t más phi. Y este va a ser igual a A por seno de kx menos omega t más phi 2. Y este phi 1. Y esto, phi 1 menos phi 2, esto es este desfasaje de 30. O dicho de otra forma, a esto le puedo poner como fase 0 y a este como fase 30. Y por eso me dice que están desfasados 30 grados. Bueno, de acá yo puedo quitar que este delta phi, ¿a qué es igual? Y vamos a ver. Esto al hallar me sale que es de 60 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo hallo este desfasaje? Vamos a decirle, haciendo la diferencia entre todo esto y todo esto. ¿Cómo me quedaría? Voy a decir K por XA menos omega por T menos K por XB menos omega T más acá el pequeño desfasaje de 30 grados. 30 grados es igual a, ¿qué pasa si yo hago esa diferencia de ángulo? Acá está, es de
60 grados. Acá tengo que tener atención, fíjense, esto se va a eliminar y ¿qué me va a quedar? K por delta X menos 30 es igual a 60. Esto tengo que pasar a radianes porque, ¿se acuerdan que era K? K era el número de onda. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era el número de onda? 2pi sobre lambda. Entonces, ahí vengo. 2pi sobre lambda por delta X. ¿Cuánto es delta X? Fíjense que esto mide 32 y esto mide 30. ¿Se acuerdan? La posición en X que va a tener cada onda, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Va a ser 32 menos 30. Va a ser igual a, esto pasa sumando, 60 más 30 me va a quedar, ¿cuánto? Esto sería pi sobre 2, ¿sí? Y de ahí, fíjense que yo ya puedo hallar la longitud de onda. Esto se me va a eliminar, me va a quedar que lambda es 32 menos 30 es 2, por 2, 4. Y acá por 2 me sale que lambda es de 8 metros. ¿Sí? Ahí ya tengo entonces la longitud de onda en este sistema y directo puedo hallar la frecuencia. ¿Por qué? Frecuencia es la velocidad del sonido dividido la longitud de onda. Vamos a ver cuánto sale. A ver, frecuencia entonces va a ser igual a 348 dividido la longitud de onda, 8. Y esto sale 43,5 Hz. Y ese fue nuestro tercer ejercicio. Vamos entonces ahora a el cuarto y último ejercicio de este ejercitario, ¿sí? Les comparto nuevamente la pantalla. Y dice, el ejercicio 7. Una carga de explosivos se detona a muchos metros sobre el suelo a una distancia de 1 de la explosión. La presión acústica alcanza un máximo de 10 pascal. Entonces, la presión acústica es de 10 pascal. ¿A dónde? A una distancia de 1 igual a 500 metros. Suponga que la rapidez es constante e igual a 343. Acuérdense que si a mí me dice, por ejemplo, la velocidad del sonido en este lugar es de 340, si la temperatura es de 25 grados Celsius y hoy está haciendo 35 grados Celsius, ¿qué es lo que hacen? Convierten esa temperatura en Kelvin, en la escala Kelvin, y hacen que la relación de velocidades, vamos a decirle, está con la relación de temperaturas también, ¿sí? Eso está lo en el formulario. Después dice, el aire absorbe energía sonora a razón de 7 decibeles por kilómetro. Y me pregunta, ¿cuál es el nivel de intensidad a la distancia de 1? ¿Cuál es el nivel de intensidad a la distancia de 2? 4.000 metros de la explosión. Vamos a ver, este por ejemplo sí ya tenemos que poder hacer solos. Y nos da la densidad del aire, que es 1.225. Bueno, aunque les voy a compartir igual, para analizar acá qué es lo que tenemos, ¿sí? Fíjense, a mí me dice que a una distancia de 500 metros, la presión acústica es de 10 pascal. Entonces, venimos acá al formulario. Fíjense, yo puedo calcular la intensidad del sonido mediante la presión máxima
y la densidad del fluido en donde vamos a decirle, el sonido, ¿verdad? Y la velocidad que tiene ahí. Para este caso, fíjense que yo sí tengo la presión, la densidad y la velocidad. Entonces, con esos tres factores, vengo y puedo hallar, vengo acá y puedo hallar la intensidad del sonido. Eso es para el ítem A. La intensidad del sonido va a ser presión máxima al cuadrado dividido la densidad por la velocidad del sonido por, les pongo acá la formulita, por 2. 2 veces esta formulita. ¿Cómo va a quedar? Va a ser 10 al cuadrado dividido 2 por 1.225 por la velocidad del sonido acá. Y esto sale que la intensidad a 500 metros, si hay esta presión máxima, va a ser 0,1189 vatios por metro cuadrado. ¿Sí? Y fíjense que eso era lo que me pedía inicialmente, el nivel de intensidad. Vamos a ver. Si yo ya tengo la intensidad, el nivel de intensidad, ¿cómo es? Es 10 por logaritmo de la intensidad que hallaste dividido y sub 0, que era 10 a la menos 12. Y de acá el nivel de intensidad sale 110,75 decibeles. ¿Sí? Y para el ítem B, como me dice, allá el nivel de intensidad a 4000 metros de la explosión. Lo primero que voy a hacer, o que yo sé, es que la intensidad, ¿se acuerdan? I1 por R1 al cuadrado es igual a I2 por R2 al cuadrado. Yo tengo I1 que vale 0,1189 por, ¿a qué distancia era esto? A 500 metros. Va a ser por 500 al cuadrado y es igual a la intensidad 2 a una distancia de ¿cuánto? De 4000 metros. De acá, I2 me sale 1,85 por 10 a la menos 3 vatios por metro cuadrado. Esto sería la intensidad si es que no perdía 7 decibeles por kilómetro. O sea, ahora voy a calcular el nivel de intensidad. Esto me da un nivel de intensidad de ¿cuánto? Esto dividido 10 a la menos 12, ¿verdad? Hago el logaritmo de eso y multiplico por 10 para tener en decibeles. Esto es 92,7 decibeles. Esto sería el nivel de intensidad que escucho si el aire no me hace perder estos 7 decibeles por kilómetro. Entonces, ¿a cuántos kilómetros está del punto 1? Y si el punto 1 está a 500 y esto está a 4000, quiere decir que ¿cuánto perdió? Perdió 7 por 3,5 kilómetros, que va a ser 24,5 decibeles, fue lo que perdió debido a esto. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que voy a obtener? Que el nivel de intensidad es 68,2. A ver, voy a... acá voy a responder. ¿Sí? Acá voy a poner que es B. Entonces, el nivel de intensidad es 92,7 menos 24,5. Me sale 68,2 decibeles. Y esta es la respuesta del ítem B. Y esto sería la respuesta. A ver, no, acá.
Esto es el nivel de intensidad 1 y esto es el nivel de intensidad 2. Fíjense que 92,7 salió, pero debido a esto disminuyó. ¿Sí? Bueno. Y ahora le voy a quitar una foto a esto. Y vamos a continuar. ¿Sí? Ahora ya terminamos este ejercitario que estábamos trabajando, ¿verdad? Y vamos a pasar a otro ejercicio, otro tipo de ejercicio, ¿sí? Les vuelvo a compartir la pantalla. Y fíjense, esto es un ejercitario que, con el que yo estaba trabajando, ¿verdad? Esto también le puedo pasar para que practiquen, ¿verdad? Tiene ejercicios bastante variados. Fíjense, esto es una cuerda que está vibrando de acuerdo a esta ecuación, es decir, una onda estacionaria y pide unas cuantas cosas. Esto, por ejemplo, es muy parecido a un ejercicio que hicimos, solamente que el ejercicio que nosotros hicimos, esta primera parte era de un material y esta segunda parte era de otro material, ¿sí? Ahora, este ejercicio 3, con este vamos a empezar, ¿sí? Para nosotros sería el quinto ejercicio de hoy. ¿Qué nos dice? Nos dice que una fuente S y un detector D de ondas están separados una distancia D. Bueno, tengo acá una fuente S y acá está un detector D. Están separados una distancia D. Ven acá. D. La onda directa que sale de S está en fase en el punto D con respecto a la onda que sale de S y se refleja en una capa horizontal situada a una altura H. Bueno, acá a una altura H, es decir, esto mide H, existe una capa, dice. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Aunque vamos a leer todo. Si esta capa se eleva una distancia h, no se percibe ninguna señal en D. Bueno, vamos a leer otra vez. La onda directa que sale de S está en fase en el punto D con respecto a la onda que sale de S y se refleja en una capa horizontal situada a una altura h. Si esta capa se eleva una distancia h, no se percibe ninguna señal en D. Encontrar la relación entre D, H mayúscula y lambda. Dejo de compartir y vengo acá. Les voy a mostrar qué es lo que ocurre en este sistema. ¿Sí? Primero, S está emitiendo ondas, ¿verdad? Va una onda directa que viene acá hasta el punto D. Dice que esta onda directa está en fase con una onda que choca por una pantalla que está a una altura H. Esto se refleja y acá está. ¿Sí? O sea que llega una onda directa y llega una onda debido a esta reflexión. Eso está en fase. Ahora, ¿qué yo hago con esta pantalla reflectora? La subo una cierta altura H minúscula. Entonces, ¿ahí qué es lo que ocurre? Me dice que el que está acá no detecta nada. Esto sube, esto baja, y dice que ahí este no escucha nada. Voy a trazar esto. Fíjense que por reflexión de ondas, esto es alfa, esto es beta. Pero el ángulo con el que incide es igual al ángulo con que se refleja con respecto a la normal. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa en este ejercicio? ¿Sí? Vamos a ver bien porque ahora ya vamos a entrar en la parte de
interferencia en el sonido. Y le voy a explicar cómo es el tema de la interferencia. ¿Sí? Este sistema así no es tan visible que digamos, pero yo les voy a mostrar uno más sencillo para entender cómo ocurre la interferencia, ¿verdad? Acá vamos a decir que yo tengo un altavoz que está emitiendo una cierta longitud de onda, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener que, tiene un punto alto, un punto bajo, un punto alto, un punto bajo. Así va a ir la onda, ¿verdad? Esto inicia acá y acá yo tengo una longitud de onda. Acá vuelvo a tener una longitud de onda. Es decir, esto es lambda. Esto también es lambda. Ahora, voy a colocar otro parlante situado acá, a una distancia lambda de esto, ¿sí? O para hacerlo más directo, voy a situar acá a una distancia lambda sobre 2. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fíjense, acá tengo mi otro parlante que va a emitir, ¿qué cosa? También una onda, todo así igual. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, si estos están separados una distancia igual a, ¿esto qué es? Lambda sobre 2. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a analizar, fíjense, tiene la misma altura, la misma, todo, pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense, este punto, ¿dónde está? Está en un desplazamiento positivo, ¿verdad? Está para arriba. Y este punto, el que coincide con él, vamos a decirle qué es lo que ocurre. Está en un punto que está abajo. Entonces, al sumar estos dos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se van a cancelar. Fíjense, este punto también, este punto alto con este punto bajo, al sumarse, se cancelan. Esto con todos estos puntos se van a, o sea, va a ocurrir eso. Es decir, si yo coloco mis altavoces y están separados una distancia que es lambda sobre 2, va a ocurrir esto, una interferencia destructiva. Es decir, yo no voy a escuchar nada en estos puntos donde existe interferencia destructiva. Ahora, no es que esto ocurre cuando están separados lambda sobre 2 nomás, sino que cuando están separados, ¿cuánto? 2 lambda sobre 2, 3 lambda sobre 2, 4, es decir, n veces lambda sobre 2. Bueno, ahora, si la diferencia de esto, de posiciones, vamos a decirle, es lambda, ¿qué es lo que va a pasar? Justito acá estaría empezando mi otro altavoz, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Va a ir completamente de la mano con este altavoz 1. Entonces, este punto alto se va a sumar con este punto bajo se va a sumar con este. Y así. Es decir, si pasa esto, va a existir interferencia constructiva. Espero que haya quedado bien claro ahí eso y les voy a mostrar en el formulario cómo vamos a ver. ¿Sí? Voy a buscar acá. Acá, interferencia de ondas sonoras. Fíjense, para que exista interferencia constructiva, ¿qué tiene que pasar? Esto, delta X, debe ser n veces lambda, si es que el sistema, vamos a decirle, eso está en... O sea, esto al cambiar directamente, esta fórmula podemos utilizar, si es que
los altavoces están desfasados, ¿sí? Fíjense, acá se coloca este delta phi. Bueno, después, si delta phi fuese cero, ¿qué va a ocurrir? K se acuerdan que era 2pi sobre lambda. Entonces, ahí, ¿qué va a ocurrir? Este 2pi se va a ir con este 2pi y lambda va a pasar multiplicando. Entonces voy a tener que delta x es igual a n veces lambda. Y para destructiva, fíjense cómo usa. Es 2n menos 1 veces ¿quién? Lambda sobre 2. O dicho de otra manera, n menos 1 medio lambda sobre 2. ¿Por qué? Porque media longitud de onda debe estar desplazado para que exista interferencia destructiva. Bueno, eso es lo que les quería mostrar. Ahora dejo de compartir y pasamos a resolver el ejercicio. Espero que se haya entendido bien cómo es el tema de interferencia constructiva y destructiva, ¿sí? Ahora, para este sistema, ¿qué es lo que me dice? Que si esta barra está, o esta placa está a una distancia h, vamos a decirle acá en D, yo escucho algo, es decir, voy a tener una interferencia constructiva. Para H, interferencia constructiva. ¿Y qué voy a tener? Que delta X, la diferencia que hay, ven que de S sale y va directo hasta D, una onda. Y otra onda, vamos a decirle, viene y se refleja. Es decir, hay como una distancia, es como si esta fuente S fuesen dos altavoces, es decir, un altavoz que va directo y un altavoz que recorre, o sea, el sonido recorre una distancia mayor, ¿sí? Entonces, delta X va a ser igual a n veces lambda. Ahora, ¿cuánto es delta X para el primer caso? Fíjense que va a ser, a esto le voy a llamar X1 y esto va a ser X2, ¿sí? Delta X va a ser la onda va a recorrer esta X1 y esta X1. Es decir, va a ser 2X1 menos, ¿cuál es la distancia de la otra onda? Es la que va directo. Va a ser menos D es igual a n veces lambda. Ahora, ¿cuánto vale esta X1? Y fíjense que esto es D sobre 2 y esto es H. Y acá voy a poner. X1 es igual a raíz de ¿quién? H cuadrado más D sobre 2 al cuadrado. Y ahí tengo 2 por raíz de H cuadrado más D cuadrado sobre 4 menos D es igual a n veces lambda. Esto le llamo ecuación 1. ¿Sí? Fíjense, hago este recorrido menos este recorrido, ¿qué me tiene que salir? Un número entero de veces lambda para interferencia constructiva. Eso es por lo que vimos acá. Fíjense, si yo, por ejemplo, analizo este punto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser esta X2 menos esta X1 debe ser m veces lambda. O sea que lo que yo analizo sería como lo que recorre el sonido. Ahora, para cuando esto se mueve a una altura h, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay interferencia destructiva. Es decir, este trayecto recorrido menos este trayecto recorrido, ¿qué es lo que me da? Esta diferencia de distancias es un número entero de veces lambda sobre 2. Es decir, la distancia entre los parlantes es m veces lambda sobre 2. Vamos a ver cómo quedaría. Va a ser 2 veces x2 menos d, ¿verdad? Porque fíjense que la onda recorre esto y la otra va directa. Menos d es igual a ¿qué cosa? N menos 1 medio veces lambda. Esta es la condición de interferencia destructiva. Ahora, ¿cuánto vale x2?
Fíjense que x2 es esta hipotenusa. Entonces va a ser raíz de h más h al cuadrado más d sobre 2 al cuadrado. Entonces ahí, ¿qué es lo que tengo? Que 2 por raíz de h más h al cuadrado más d cuadrado sobre 4 menos d es igual a n por lambda menos 1/2 por lambda. Y esto va a ser ecuación 2. Y fíjense, ecuación 1 y ecuación 2, de acá yo puedo quitar esta n lambda. Y esto introduzco acá y ahí ya puedo despejar. ¿Sí? Acá voy a poner y va a ser lo siguiente. De 1 en 2 me va a quedar, a ver si encuentro, sí, va a quedar que lambda, fíjense, esto meto acá nomás y despejo. Lambda va a ser 2 veces raíz de d cuadrado más 4h más h al cuadrado menos raíz de d cuadrado más 4h cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahí está la longitud de onda. Bueno, entonces este fue el quinto ejercicio de hoy, ya entrando en la parte de interferencia. Sigo. Ahora vamos a pasar, vamos a hacer el 6, y después quiero hacer para hablar de tubos también. Hasta ahora nosotros analizamos en cuerdas, en el tubo de Kunz, en una varilla, cómo van las ondas sonoras, pero para los tubos también tiene un cierto análisis. Pero antes de eso, voy a analizar este ejercicio 6, ¿sí? Dice, dos bocinas idénticas y desfasadas 30 grados, ¿ven? Acá estoy teniendo, voy a poner acá como ejercicio 6. Fíjense, tengo dos bocinas que están desfasadas, acá voy a poner delta phi de 30 grados, se activan mediante el mismo oscilador de frecuencia igual a 1020 Hz. Las bocinas se ubican a una distancia de 1 metro una sobre otra, es decir, esto mide 1 metro. Sobre un poste vertical. Una mujer camina directo hacia la bocina inferior en una dirección perpendicular. Por eso yo lo dibujé así nomás, ya como se ve en la pizarra. Desde una distancia L igual a 3 metros. Entonces, desde acá te empezás a acercar y esto es 3 metros. ¿Sí? Dice, calcular cuántas veces escuchará un mínimo en la intensidad del sonido. ¿Qué es un mínimo? Es una interferencia destructiva. ¿A qué distancia del poste está en esos momentos? Dejo de compartir y vamos a analizar. Lo que tengo que hacer en este caso, voy a venir acá a mi formulario y les voy a volver a compartir. A ver. Fíjense,
Cuando yo hablo de interferencia constructiva o interferencia destructiva, tengo que usar esta o esta formulita para cuando hay desfasaje. Entonces, voy a poner acá esta formulita. K por delta X más delta phi es igual a, sería 2n menos 1 por pi. Ahora, dejo de compartir y vamos a analizar este sistema. ¿Sí? ¿Cómo va a quedar? Sería, esta persona primero está a una distancia de 3 metros. ¿Y cómo le llegan las ondas? Fíjense, de acá llega una onda que tiene un camino X2 y acá directo le llega una onda que tiene un camino X1. Es decir, yo puedo obtener esta X2 y esta X1, ¿sí? Para este punto, ¿verdad? Pero yo no voy a hacer eso, sino que voy a dejar nomás de manera general. Voy a dejar en función a X1. ¿Para qué? Para saber a qué distancias voy a estar escuchando diferente, o sea, voy a estar teniendo una interferencia destructiva. ¿Cómo voy a hacer eso? Y fíjense, x2 al cuadrado es igual a x1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, x2 es raíz de x más 1. A esto le voy a llamar x nomás ya. ¿Se entiende? Quité este recorrido de la onda sonora en función a esta distancia x. ¿Y cómo va a ser ahí en la formulita? K, que es 2pi sobre lambda por diferencia de recorridos de las ondas sonoras, que va a ser x2 raíz de x más 1 menos esta distancia x más. ¿Cuánto es delta phi? ¿Cuánto es el desfasaje? 30 grados, que va a ser pi sobre 6. Sí, pi sobre 6. Y esto es igual a 2n menos 1 por pi. Bueno, acá vamos a estar haciendo el análisis. ¿Sí? Fíjense que pi se elimina. Y acá, ¿qué es lo que me faltaría? Mi longitud de onda. Pero, ¿cómo puedo hallar yo esa longitud de onda? Fíjense que yo tengo la frecuencia y yo puedo, vamos a ver si no me dicen nada del ejercicio. A ver, no. Si no me dicen nada el ejercicio, yo puedo tomar directamente la velocidad del sonido como 340. Entonces, tengo velocidad del sonido, tengo la frecuencia. Si tengo frecuencia y velocidad del sonido, acá la longitud de onda, ¿cómo voy a hallar? Va a ser esto dividido 1020. Y eso va a salir, acá les voy a decir, la longitud de onda sale 1/3. 1/3 metro. Entonces, fíjense que acá yo tengo la longitud de onda y n nomás como incógnita. Entonces, continúo. Voy a quitarle una foto a esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esto va a quedar de la siguiente manera. Lambda me salió 1/3, entonces va a ser 2 dividido 1/3, que va a quedar 6, por raíz de x más 1 menos x,
más un sexto es igual a 2n menos 1. 2n menos 1. Y acá, ¿qué es lo que voy a ir haciendo? Despejar la x en función a la n. Vamos a ver si tengo eso. A ver, voy a volver a ver qué me pregunta el ejercicio. ¿Cuántas veces escuchará un mínimo en la intensidad del sonido? Bueno, voy a, voy a despejar esto, ¿sí? Para ver cómo va a quedar. Quedaría raíz de x más 1 menos x va a ser igual a 2n menos 1 menos un sexto, y este 6 pasa dividiendo, entonces esto es 36. ¿Sí? Después, lo que voy a analizar acá es los valores de x que me sale. Por ejemplo, para n igual a 1, ¿cuánto me sale la x? ¿Qué va a ser n igual a 1? El primer punto donde existe interferencia destructiva. Para n igual a 2 voy a calcular x, y recuerden que era x, es esta distancia, ¿sí? Entonces, esta x que me sale tiene que estar en el intervalo entre 0 y 3, ¿sí? Si está fuera del intervalo, no analizo ahí. Otra forma de hacer también es analizar qué va a existir en este punto para el cual x vale 3 y en este punto para el cual x vale 0. ¿Cómo voy a hacer? Y acá, para x igual a 3, n sale, vamos a calcular, va a ser raíz de, bueno, de entrada luego para x igual a 3, la n me sale negativa. Y fíjense, me sale un número que no es entero. Acá, cuando yo tengo esta formulita, yo ya tengo que saber que acá n vale 1, 2, 3, 4, 5, o sea, es un número entero. Y acá, para x igual a 3, ¿qué me salió? 2,41. ¿Sí? Entonces, yo puedo ver que para x igual a 3 no existe no existe interferencia destructiva. Ahora, para x igual a 0 voy a ver cuánto me sale n. Es decir, en este punto, cuando llego al parlante, ¿qué es lo que pasa? Sería, fíjense que cuando yo analizo la n para x igual a 0 me sale 3,58. ¿Qué quiere decir eso? Que como en este punto era menos 2,41 y cuando yo llegué a x0 me sale 3,58, sí o sí, en estos puntos, ¿qué hubo? Necesariamente hubo interferencia destructiva. ¿Por qué? Porque sí o sí, entre 3 y 0 está ¿qué valores? Está el valor de n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Entonces, a ver, voy a volver a ver qué dice el ejercicio. ¿Cuántas veces escuchará un mínimo en la intensidad del sonido? Vamos a analizar esto. Bueno,
Entonces, lo que voy a hacer, acá no sé si me equivoqué en algún despeje o algo así. Bueno, espero que se haya entendido esto. Voy a corroborar acá con lo que ya había hecho, con lo que ya había resuelto. Y voy a ver acá. Si n vale 1, esto sería... A ver... Esperen un ratito que estoy nomás analizando acá para ver si no tuve algún errorcito algebraico. Estoy mirando esto. Eh, bueno, voy a analizar, voy a resolver, ¿sí? Vamos a volver a analizar acá, ¿sí? Fíjense, yo tengo esta formulita en donde n igual a 1, ahí empieza, esto también voy a, no, eso está correcto. Entonces, delta x va a ser esto, que va a ser 1 al cuadrado más x al cuadrado raíz de eso por k, ¿sí? Exactamente. Más delta phi, tengo el desfasaje que es, sí, 2n menos 1 sobre pi. Bueno, entonces, ¿qué les dije? Vamos a ir analizando. Acá, por ejemplo, se puede observar que sí existen puntos de interferencia desde acá hasta acá. Solamente que los valores no me estaban convenciendo. Por eso tuve que analizar un ratito. Pero vamos a ver. Eh, para n igual a 1, por ejemplo, esto lo puedo colocar acá y de ahí quito cuánto es el valor de x. Yo hice eso y eso ya les voy a anotar nomás ya, porque si voy a resolver todo el sistema va a ser demasiado largo. Bueno, para n igual a 1, mi x me salió 0,82. Para n igual a 2, x me salió, les voy a decir, 0,22. Para n igual a 3, x me sale menos, me sale negativo, 0,13 metros. Entonces, al analizar las preguntas nuevamente, dice, ¿cuántas veces se escuchará un mínimo en la intensidad del sonido? Yo empecé. El primer mínimo se va a escuchar a una distancia de 0,82 metros. El segundo a una distancia de 0,22. Acuérdense que esto era X, es decir, desde acá hasta acá, a 0,82 metros está primer mínimo. A 0,22 metros el segundo mínimo. Y el tercer mínimo, fíjense que ya me sale una distancia negativa. Es decir, esto ya no lo analizo. Entonces, ¿cuántos mínimos se van a escuchar en todo este trayecto? Y acá está. Se va a escuchar el primero y se va a escuchar el segundo mínimo. Es decir, dos mínimos. ¿Y a qué distancia del poste están en esos momentos? Y también lo calculé acá. Bueno, eso era nuestro ejercicio de interferencia destructiva. Ahora, si yo quiero saber en cuántos puntos voy a escuchar algo, esta formulita nomás tengo que cambiar. Voy a presentar nuevamente y les muestro. Acá está.
¿A qué fórmula tiene que cambiar? A esto, 2n por pi. Y bueno, eso fue nuestro sexto ejercicio de hoy para la parte de interferencia. ¿Sí? Ahora, fíjense este ejercitario. A ver, acá por ejemplo, vamos a analizar la parte de tubos abiertos o cerrados. Esto de potencia, ya estuvimos viendo en ejercicios pasados. Fíjense, dos fuentes de potencia constantes, la potencia del primero es el doble del segundo, emiten ondas esféricas. Un punto P está ubicado a una distancia de la primera fuente igual a la mitad de la distancia de la segunda fuente. Calcular la relación entre las intensidades, la relación entre las amplitudes y la diferencia de nivel de intensidad procedente de cada fuente. Esto ya saben que la intensidad se maneja con el cuadrado de la distancia y me da todo el tema de la distancia, me da la potencia. Recuerden que la potencia es intensidad por superficie y todo eso. Esto no creo que sea tan complicado. Esto ya lo resolvimos y estos son ejercicios de Doppler, ¿sí? Estos últimos que estamos viendo acá. Ahora, este es el que vamos a resolver ahora. El ejercicio 5. Este ya sería terminando ya lo que es sonido. Esto sería la parte de tubos. A ver, creo que es nuestro sexto ejercicio o séptimo. Voy a poner séptimo para sentirnos bien por lo menos. A ver, me acomodo el micrófono acá. Y dice, un diapasón de frecuencia igual a 3400 Hz se hace sonar y forma una onda estacionaria en la columna de aire que existe en el tubo que se muestra en la figura. Bueno, voy a dibujar acá. Y esto está cargado de agua, ¿verdad? O de algún fluido. La frecuencia es de 3400 Hz. Y dice que la velocidad de salida del agua es de 4,9 metros por segundo. Esto es la velocidad con la que sale el agua. Dice, ¿cuál es la longitud de la onda sonora? ¿Qué tipo de armónico se formó? Y cuando se forme el siguiente armónico, ¿cuál será la velocidad de salida del agua? Y da la velocidad del sonido, dice que es 340 metros por segundo y la altura del tubo es de 1,4 metros. ¿Y esto qué sería? Es la altura total. Sería la longitud total del tubo. Entonces, acá venimos al formulario. Para la parte de tubos, fíjense que tenemos acá ondas estacionarias en tubos de órgano. Es decir, tenemos el tubo abierto en donde está abierto por ambos extremos y estos puntos en donde la presión es igual a la presión atmosférica, lo que yo tengo son antinodos. ¿Sí? Fíjense, acá está A, acá está A. Y la distancia entre ellos es lambda sobre 2, eso se mantiene. Y la distancia entre un nodo y un antinodo es lambda sobre 4. Ahora, esto, fíjense que la longitud de onda va a ser igual a 2 veces la longitud del tubo sobre n. Y esto también puedo pasar haciendo que longitud de onda dejo en función de velocidad y frecuencia y tengo esta formulita. Y acá está. ¿Qué es n? Coincide con la cantidad de nodos de desplazamiento, es decir, esta n que está acá. Ahora, modos normales en un tubo cerrado, que en este caso sería lo que estamos analizando, ¿verdad? Porque
¿qué es lo que tenemos en este? Tenemos que el tubo está abierto y la base es agua, es decir, está cerrado ahí. En este caso, acá está abierto y acá está cerrado. Y fíjense, tenemos también longitud de onda igual a 4L sobre M y la frecuencia. Fíjense que son fórmulas muy parecidas, pero un tubo abierto, lambda es 2L sobre N y para uno cerrado es 4L sobre N. Y nuevamente dice que M, que es 2N menos 1, coincide con la cantidad de nodos y antinodos. Es esta M que está acá. Bueno, dejo de compartir y vamos a nuestro ejercicio, ¿sí? Fíjense que nos pide longitud de onda, qué tipo de armónico se formó y vamos a analizar eso. A ver, vengo acá y analizo. Fíjense que acá está emitiendo sonido este diapasón con una frecuencia de 3400 Hz. Entonces, la longitud de onda va a ser la velocidad del sonido, que es la onda que emite, 340 dividido la frecuencia emitida, 3400. Y esto va a salir, es 1 sobre 10, que va a ser 0,1 metros. Ahí tengo la longitud de onda. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá, en este sistema? Fíjense que acá tengo la presión atmosférica, entonces ahí existe un antinodo. Entonces, esto viene acá, esto viene así, y esto viene así. ¿Sí? Fíjense, la onda viene así, de esta manera. Y acá, donde está cerrado, sí o sí tengo un nodo. Y donde está abierto, tengo un antinodo. Y toditos, fíjense, la distancia entre antinodo y nodo es lambda sobre 4. Bueno, ahora, esta es la parte de mi tubo cerrado, ¿sí? Fíjense que es un tubo cerrado porque acá tengo un nodo y acá es un antinodo. Entonces, vengo a, vuelvo a analizar el ejercicio, me pregunta, ¿cuál es la longitud de la onda sonora? Ahí está, 0,1 metros. ¿Qué tipo de armónico se formó en este caso? Y bueno, a ver, les comparto el formulario. Y primero tengo un tubo cerrado, ¿sí? Y acá, ¿qué tengo que hallar? Sería hallar el valor de n para un tubo cerrado. ¿Cómo va a quedar? Lambda, la longitud de onda, es igual a 4L sobre M. Y yo esta M, lo que tengo que hallar. ¿Cómo voy a hallar? A ver, dejo de compartir y vamos a ver. Fíjense que yo necesito la longitud del tubo cerrado. ¿Cómo voy a hallar la longitud del tubo cerrado? Fíjense que yo tengo desde acá hasta acá que vale H 1,4 metros. Pero esto nomás es L, la parte en donde tengo el aire, ¿verdad? Entonces, yo puedo calcular esta alturita pequeñita, ¿sí? A esto le voy a llamar H minúscula. ¿Por qué? Porque raíz de 2G por H, ¿a qué es igual? Es igual a esta velocidad, 4,9. De acá, la altura sale, a ver, les digo, 1,225 metros. Entonces, ya tengo esta H y la H mayúscula. Entonces, ¿cuánto va a ser la longitud del tubo? Es 1,4 menos 1,225.
225. Y esto sale 0,175 metros. Y de ahí puedo hallar el valor de m, que va a ser 4 por 0,175 dividido la longitud de onda, 0,1. Y esto sale 7. Es decir, como me pregunta qué tipo de armónico se formó, y bueno, se formó el séptimo armónico. ¿Ven? Cuando estoy hablando de tubos no es nada complicado tampoco. Tipo, analizo nomás cómo se mueve la onda acá en el tubo. Fíjense que hay nomás una fórmula para tubo cerrado y una fórmula para tubo abierto. ¿Cómo sería un tubo abierto? Así, tipo, en ambos extremos que tengo presión atmosférica. Después, para terminar este ejercicio, me pregunta, cuando se forme el siguiente armónico, ¿cuál será la velocidad de salida del agua? Esto es muy importante. Les voy a presentar la pantalla porque acá se puede cometer el error de decir, bueno, el siguiente armónico va a ser para m igual a 8, ¿verdad? Pero atiendan acá en la formulita. M, ¿cuánto realmente vale? Es primer armónico, tercer armónico, quinto armónico, séptimo armónico, noveno armónico y así sucesivamente. ¿Se entiende? Acá no es lo mismo que para un tubo abierto en donde se tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, el siguiente armónico, ¿dónde se va a formar? Y acá voy a escribir para el siguiente armónico, m es igual a 9, es decir, noveno armónico. Entonces, si m vale 9, me dice cuál es la velocidad que va a tener el agua. Y bueno, si m vale 9, lo que voy a calcular es esto, la longitud del tubo. Va a ser longitud de onda 0,1 es igual a 4 veces la longitud del tubo dividido m, que vale 9. De acá, la longitud del tubo sale 9 por 0,1 dividido 4, 0,225. ¿Y cómo yo obtenía la longitud del tubo? Haciendo h menos h. De acá, ¿cuánto es la h minúscula? Va a salir 1,4 dividido esto. 1,175 metros. ¿Y cuánto era anteriormente? 1,225. Es decir, va a bajar un poquitito más. Se va a aumentar la longitud del tubo. ¿Y cómo calculo la velocidad? Es raíz de 2GH. Sale 4,8 metros por segundo. Bueno, y con esto cerramos lo que sería la parte de tubos, sonido, ¿sí? Fíjense que esto ya es prácticamente todo este capítulo. Es decir, ya estamos terminando y vamos a hacer un repaso general de todo lo que estuvimos viendo hoy. Estuvimos viendo cómo, por ejemplo, se utiliza esto, las varillas de extremos libres, de extremos fijos, eso hicimos en el primer ejercicio. Después pasamos a la parte de ondas, en donde analizamos esta formulita, esto, lo que es potencia, intensidad. Acá está lo que les dije, que el sonido, la velocidad del sonido depende de la temperatura en Kelvin, la intensidad depende de la distancia. También hablamos de esto, umbral del dolor, todo. También en la última parte estuvimos viendo la parte de tubos sonoros, en donde se forma una onda estacionaria, se analiza y se tiene estas dos formulitas para un tubo abierto y estas dos formulitas para un tubo cerrado, ¿sí?
y vimos también que era muy interesante que para el tubo cerrado tenemos solo primero, tercero, quinto, séptimo armónico. Después también analizamos la interferencia en ondas sonoras, ¿sí? Utilizamos esta formulita que es cuando los parlantes tenían un cierto desfasaje y esta otra formulita que sería cuando los parlantes están en fase, ¿verdad? O cuando nos da lo que sería la distancia que hay entre los parlantes. Para que vean nomás. A ver, clase 9. A ver, este es uno de la cátedra. Bueno, a ver. Voy a abrir otro para que vean nomás un tipo de ejercicio de interferencia, para que vean que es sencillo y todos son iguales. Acá, por ejemplo, está, ¿ven? Tengo que acá está un parlante y acá está otro parlante. Y a ver qué me dice esto. Bueno, en este punto P se tiene el primer mínimo en la intensidad del sonido, es decir, N vale 1 cuando estoy hablando de mínimo, es interferencia destructiva. Entonces, va a ser esta R2 menos esta R1 igual a 1 por, o sea, N menos 1 medio por lambda, en donde N va a valer 1. Y ahí directo ya se puede hallar. Esto es súper claro. ¿Sí? Acá lo mismo. Un altavoz direccional dirige una onda hacia una pared. Es decir, se tiene el altavoz y la pared lo que hace es reflejar el sonido. Esto, por ejemplo, les voy a explicar. Este ejercicio 2. Voy a dejar de compartir y vengo acá a la pizarra. Voy a quitarle una foto antes. Y vamos a ver. Si, por ejemplo, yo tengo un altavoz, o cuando yo estoy hablando acá tengo una pared, ¿y qué es lo que pasa? Estoy tirando una onda y esta se refleja. Entonces, en todo este trayecto, ¿qué es lo que tengo? Tengo, ¿verdad?, que hay una onda estacionaria. Es decir, yo tengo acá un parlante y acá tengo una pared. Este parlante está tirando la onda incidente y esta pared la onda reflejada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá, esto es la onda incidente y esto es la onda reflejada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Existe también interferencia destructiva e interferencia constructiva. ¿Cómo se analiza cada punto? Vamos a decirle. Y fíjense que esto, la onda directa llega desde acá. Esto es X1, esto es lo que recorre la onda. Y al reflejarse, ¿cuál es la distancia? Sería todo esto. Esto sería X2. Entonces, X2 menos X1, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar la, tipo, si es N veces lambda sobre 2, acá va a ser una interferencia destructiva. Entonces, esto nomás se analiza cuando me habla de ese tipo de ejercicios, ¿verdad? La diferencia de trayectos que tiene esa onda, vamos a decirle, es una cantidad de veces lambda o lambda sobre 2. Bueno. Y fíjense, esto estuvimos planteando, a ver, voy a presentar nuevamente. Esto estuvimos planteando y todo eso. Así que, ¿qué es lo que nos faltaría para terminar el programa completo? Sería esta parte de efecto Doppler y esta parte de ondas de choque, ¿sí? Pero eso, vamos a decirlo, que la clase la voy a dejar hasta acá para cortar, para que no sea demasiado largo. Y en otro video que voy a alzar a continuación, voy a estar explicando
lo que sería Doppler y ondas de choque. Eso ya va a ser un video mucho más breve, muchísimo más cortito, que vamos a terminar en media hora a más tardar para terminar con el programa. Aparte, no se asusten que no es complicado esa parte de Doppler y ondas de choque, ¿sí? Entonces, nos vemos en el siguiente video como para terminar el programa.